Mi corazón late con fuerza en mi pecho mientras recorro frenéticamente los mensajes en mi teléfono. Carlos regresa a casa hoy, un día antes de lo planeado. El pánico sube por mi garganta como bilis mientras miro la encimera de la cocina donde descansa la cámara de su sobrino, olvidada en nuestra prisa. Esas fotos no pueden ser vistas por nadie, especialmente no por mi marido. El sonido de las llaves en la puerta principal me deja paralizada. El tiempo parece detenerse mientras mi mente busca posibles explicaciones, excusas, cualquier cosa que pueda salvarme del desastre inminente. ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos? ¿Cómo yo, una respetada profesora de literatura en la Universidad de Barcelona, me encuentro en una situación tan comprometedora? Hace apenas una semana, mi vida era perfectamente ordinaria, predecible, segura y completamente vacía. Ese día en la librería lo cambió todo. Estaba hojeando en la sección de clásicos cuando lo noté, alto, con ojos pensativos, examinando un libro sobre la arquitectura de Gaudí. Algo en su concentración, la forma en que sus dedos giraban cuidadosamente las páginas, captó mi atención. Cuando levantó la mirada y sonrió, lo reconocí inmediatamente como el sobrino de Carlos, aunque nunca nos habíamos conocido formalmente. «Debes ser la esposa de mi tío», dijo, extendiendo su mano. «He oído mucho sobre ti». La conversación que siguió fue como ninguna que hubiera tenido en años. Hablamos de literatura, arte y la sutil belleza de los rincones ocultos de Barcelona. Él veía el mundo a través de los ojos de un fotógrafo, notando detalles, emociones e historias que la mayoría de las personas pasaban por alto. Cuando mencionó que estaba en la ciudad trabajando en un libro de fotografía sobre ciudades costeras españolas, impulsivamente lo invité a cenar, diciéndome a mí misma que era meramente hospitalidad familiar. Esa noche reveló el verdadero estado de mi matrimonio. Carlos pasó la mayor parte del tiempo atendiendo llamadas de negocios, apenas reconociendo a nuestro invitado la comida especial que había preparado. Pero su sobrino llenó el silencio con historias fascinantes y preguntas que me hicieron sentir verdaderamente vista por primera vez en años. Mientras Carlos discutía especificaciones arquitectónicas por teléfono, su sobrino me preguntaba sobre mis poetas favoritos y que me inspiró a enseñar literatura. Siempre me he enorgullecido de mi brújula moral, de ser la voz de la razón para mis estudiantes cuando enfrentaban dilemas éticos. Considera las consecuencias de tus acciones, les decía. Sin embargo, aquí estoy, sin seguir mis propias enseñanzas. Después de esconder la cámara justo a tiempo, saludé a Carlos con lo que esperaba fuera una sonrisa convincente. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, permanecí despierta contemplando cuán drásticamente había cambiado mi paisaje emocional en solo una semana. A la mañana siguiente, Carlos anunció que trabajaría desde casa ese día. «Te he extrañado», dijo, besando mi frente distraídamente mientras revisaba sus correos electrónicos. Asentí, con la culpa y la confusión enredadas dentro de mí. Este era el hombre con quien había construido una vida durante 20 años, confiable, trabajador, familiar. Sin embargo, su presencia ahora se sentía como una intrusión, impidiéndome las estimulantes conversaciones que había estado teniendo con su sobrino. Por la tarde, Carlos estaba completamente absorto en una crisis de un cliente, apenas notando cuando mencioné que necesitaba devolver algunos libros a la biblioteca de la universidad. En verdad, me estaba reuniendo con su sobrino para devolverle la cámara. El sol otoñal bañaba Barcelona en luz dorada mientras caminaba por los jardines de la universidad. Lo divisé inmediatamente, sentado en un banco, cámara en mano, capturando el juego de la luz a través de los árboles. Cuando me vio, su rostro se iluminó de una manera que hizo que mi corazón saltara. «Estaba preocupado», dijo, tomando la cámara. «Estas fotos son parte de mi portafolio para una exposición la próxima semana». Le expliqué sobre el regreso inesperado de Carlos, y él escuchó con genuina preocupación. A diferencia de mi marido, que escuchaba mis palabras pero rara vez mi significado, su sobrino parecía entender las emociones detrás de mi historia. «¿Te gustaría ver el espacio de la exposición?», preguntó espontáneamente. «Está cerca de aquí, y el curador está finalizando la distribución hoy». La razón me decía que rechazara, que regresara a casa con mi marido. En cambio, me escuché aceptando. La galería era pequeña pero elegante, escondida en una calle lateral que pocos turistas descubrían. Mientras caminábamos por el espacio vacío, describió su visión para la exposición: intimidades invisibles, fotografías capturando la comunicación silenciosa entre personas, el lenguaje no hablado de miradas, gestos y proximidad. «Este espacio está reservado para mi trabajo más reciente», dijo, señalando una pared en blanco. «Todavía estoy buscando el sujeto perfecto». La forma en que me miró entonces dejó claro que, o quién, esperaba que fuera ese sujeto.
De pie en esa galería vacía, sentí que una parte dormida de mí misma despertaba. Durante años, había sido la profesora apropiada, la esposa obediente. Había olvidado a la mujer que una vez escribió poesía apasionada y soñó con actividades artísticas antes de establecerse en la seguridad académica. ¿En qué estás pensando ahora mismo?, preguntó suavemente. En que he olvidado lo que se siente ser verdaderamente vista, admití. La revelación me sorprendió incluso a mí. En ese momento, reconocí que el verdadero peligro no estaba en ninguna fotografía o cámara olvidada, sino en cómo este joven estaba descubriendo partes de mí misma que había enterrado hace mucho tiempo. La rotura de la tubería en su edificio de apartamentos fue como el destino interviniendo en nuestras vidas. Cuando Carlos sugirió que su sobrino se quedara con nosotros hasta que se completaran las reparaciones, sentí una mezcla de terror y exaltación. ¿Cómo mantendría mi compostura con él bajo nuestro techo, compartiendo nuestro espacio de vida, nuestra cocina, nuestros rituales matutinos de café? Es lo mínimo que podemos hacer por la familia, dijo Carlos, ya volviendo a sus planos extendidos sobre el escritorio de su oficina en casa. Familia. La palabra picaba con ironía. La primera noche de nuestro nuevo arreglo de convivencia, Carlos recibió una llamada urgente sobre un proyecto en Valencia. Tengo que ir, dijo, ya empacando su maletín. Solo por 2 días. Se harán compañía mutuamente, ¿verdad? La manera casual en que me confió a la compañía de su sobrino mostraba lo poco que sospechaba las corrientes subterráneas entre nosotros. Después de que Carlos se fue, un silencio incómodo llenó la casa. Nos movíamos con cuidado uno alrededor del otro, exageradamente educados, ambos conscientes del territorio peligroso por el que navegábamos. Sugerí una cena simple en casa, pensando que la domesticidad podría reforzar límites apropiados. Mientras preparábamos la comida juntos en la cocina, me impactó la intimidad de la actividad. Esto era algo que Carlos y yo raramente hacíamos ya, cocinar lado a lado, pasando ingredientes, nuestras manos rozándose ocasionalmente. Cada toque accidental con su sobrino enviaba electricidad a través de mí que luchaba por ignorar. Durante la cena, me mostró vistas previas de las fotografías de su exposición en su portátil. Una imagen particularmente captó mi atención. Una pareja de ancianos sentados en un banco de parque, sin tocarse ni mirarse, pero de alguna manera transmitiendo décadas de conexión. ¿Cómo capturaste eso?, pregunté, genuinamente impresionada. Busco los espacios entre las personas, explicó. A veces lo que no se dice es más poderoso que las palabras. Cuando una tormenta se desató, la electricidad se cortó repentinamente, sumiendo el apartamento en la oscuridad. Busqué a tientas velas en un cajón de la cocina, y él vino a ayudar. En la oscuridad, nuestras manos se encontraron sobre el cajón. Ninguno de los dos se apartó. No debería sentirme así, susurré, mi voz apenas audible sobre la lluvia. Yo tampoco, respondió. Pero me siento así. En la luz parpadeante de las velas, cruzamos la línea que había estado temiendo y anhelando. Nuestro beso fue suave al principio, luego hambriento con la liberación de días de contención. En ese momento, no era una profesora ni una esposa, simplemente una mujer redescubriendo el deseo. Las luces volvieron repentinamente, iluminando nuestro abrazo. Nos separamos, el hechizo roto, la realidad regresando de golpe. Me excusé y me retiré a mi dormitorio, donde me senté al borde de la cama, dedos tocando mis labios, mi mente un campo de batalla de deseo y deber. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Alguien que traicionaba la confianza de su marido? ¿O una mujer finalmente despertando de una larga hibernación emocional? La ambigüedad moral me atormentaba. En mis clases, enseñaba a mis estudiantes a examinar las elecciones éticas de los personajes literarios con claridad. Sin embargo, aquí estaba, incapaz de discernir claramente el bien del mal cuando se trataba de mi propia vida. La mañana después de nuestro beso, desperté para encontrar una nota bajo mi puerta. Él había salido temprano para trabajar en su exposición, dándome espacio para pensar. Su consideración solo complicaba más mis sentimientos. Pasé el día en la universidad, enterrándome en conferencias y consultas de estudiantes, tratando de reclamar mi identidad como la respetada profesora Álvarez en lugar de la mujer confundida en la que me había convertido. Entre clases, mi colega y amiga María notó mi distracción. Pareces diferente últimamente, observó mientras tomábamos café en la sala de profesores. De alguna manera más viva. He estado reconsiderando algunos aspectos de mi vida, admití con cautela. María me estudió con ojos conocedores. Después de 20 años de matrimonio, es natural cuestionarse las cosas. Solo ten cuidado de no confundir la novedad con la felicidad. Sus palabras me siguieron durante todo el día. ¿Era eso todo lo que esto era, el atractivo de algo nuevo después de años de rutina?
¿O era el reconocimiento de una carencia fundamental en mi matrimonio que había estado ignorando? Cuando regresé a casa, Carlos había llamado para decir que extendería su viaje a Valencia por otros 3 días. El alivio que sentí ante esta noticia me perturbó. ¿Qué tipo de esposa se siente agradecida por la ausencia de su marido? Su sobrino y yo establecimos un acuerdo tácito para mantener distancia física, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Discutimos nuestras infancias, nuestras decepciones, nuestros sueños. Le conté sobre la poesía que solía escribir, las ambiciones creativas que había dejado de lado. Él compartió sus luchas por establecerse como un fotógrafo serio en una industria obsesionada con el éxito comercial. ¿Por qué dejaste de escribir?, preguntó una noche mientras nos sentábamos en extremos opuestos del sofá, un espacio deliberado entre nosotros. La vida sucedió, dije encogiéndome de hombros. Carrera, matrimonio, responsabilidades. Escribir parecía un lujo que no podía permitirme. La creatividad no es un lujo, contraargumentó. Es esencial. ¿Cómo respirar? Más tarde, sola en mi estudio, me encontré abriendo cajones donde había guardado viejos cuadernos llenos de poesía. Leer las palabras de mi yo más joven era como encontrar a una extraña, apasionada, esperanzada, inflexible en su visión artística. ¿Cuándo había perdido esa parte de mí misma? ¿Y por qué había tomado esta conexión prohibida para recordarme su existencia? Al día siguiente, tomé una decisión. Usaría la ausencia prolongada de Carlos para crear límites claros y recuperar el control de mis emociones. Sugerí que su sobrino y yo trabajáramos juntos en la transformación de nuestro jardín en la azotea, un proyecto que nos mantendría ocupados con una actividad familiar legítima mientras proporcionaba la estructura que nuestra interacción desesperadamente necesitaba. Trabajando lado a lado bajo el sol español, plantando hierbas y organizando macetas de terracota, mantuvimos una distancia cuidadosa. Sin embargo, incluso este propósito compartido creó su propia forma de intimidad, una asociación de mentes y objetivos comunes que se sentía más significativa que cualquier cosa que Carlos y yo hubiéramos compartido en años. Tu tío nunca entendió mi amor por este jardín, comenté mientras terminábamos el día, contemplando nuestro trabajo con satisfacción. Algunas personas pierden la belleza que tienen justo enfrente, respondió, su mirada encontrándose con la mía con un significado inequívoco. El mensaje de texto que lo cambió todo llegó mientras me preparaba para el regreso de Carlos. Después de días de mantener límites cuidadosos con su sobrino, me había convencido de que podía manejar esta situación con dignidad, preservar mi matrimonio mientras reconocía que mis necesidades emocionales habían sido descuidadas. El mensaje no era para mí. Carlos lo había enviado accidentalmente a mi teléfono en lugar del de su colega, una confusión que reveló que había estado teniendo una aventura con su gerente de proyecto durante más de 2 años. Los detalles eran lo suficientemente explícitos como para no dejar dudas sobre la naturaleza de su relación o su duración. Me senté al borde de nuestra cama, teléfono apretado en mi mano, lágrimas nublando mi visión. La ironía era casi risible, toda mi culpa y lucha moral mientras Carlos había estado traicionando nuestro matrimonio durante años. Cuando su sobrino me encontró en el jardín de la azotea esa noche, estaba sentada entre las hierbas que habíamos plantado, todavía en shock. Sin palabras, le entregué el teléfono. Su rostro se oscureció mientras leía, luego se suavizó con preocupación. Lo siento mucho, dijo, sentándose a mi lado pero sin tocarme. La parte más extraña es que no estoy con el corazón roto, confesé. Estoy enojada, sí. Humillada, ciertamente. ¿Pero mi corazón? Coloqué una mano sobre mi pecho, mi corazón se ha estado desconectando de Carlos por más tiempo del que quería admitir. Nos sentamos en silencio mientras el atardecer de Barcelona pintaba el cielo en fieros naranjas y rosas. Finalmente, él habló. Hay una oportunidad de la que iba a hablarte. Un proyecto de fotografía costera que comienza la próxima semana. Pequeños pueblos a lo largo de la Costa Brava, 3 meses de trabajo. Dudó. Ven conmigo. ¿Simplemente irme? ¿Sin confrontar a Carlos? ¿Sin explicaciones? No para siempre. Solo un espacio temporal para pensar, para redescubrirte lejos de esta situación. Sin presiones, sin expectativas de mi parte. Solo, posibilidad. Mientras la proposición flotaba en el aire entre nosotros, una tormenta repentina estalló sobre nosotros, uno de esos intensos aguaceros mediterráneos que aparecen sin previo aviso. Corrimos a buscar refugio, riendo a pesar de todo mientras la lluvia empapaba nuestra ropa. En el refugio de la escalera, con agua goteando de nuestro cabello, la decisión se cristalizó dentro de mí. Estaba cansada de vivir a medias, de comprometer mi yo auténtico por un matrimonio que existía más por hábito que por amor. Sí, dije simplemente. Iré.
No para escapar de Carlos o de la realidad, sino para encontrarme a mí misma de nuevo. Su sonrisa contenía comprensión en lugar de triunfo. Esto no se trataba de ganarme frente a su tío, se trataba de que ambos reconociéramos una conexión rara que merecía exploración. Esa noche, escribí a Carlos una carta explicando que sabía sobre su aventura, que necesitaba tiempo lejos para reconsiderar nuestro matrimonio y que viajaría por la costa durante unas semanas. No mencioné que su sobrino estaría conmigo. Esa conversación vendría más tarde, después de que hubiera ordenado mis propios sentimientos. Mientras empacaba una pequeña maleta con lo esencial, no sentí ni la culpa de la traición ni la rectitud de la venganza. En cambio, experimenté algo inesperado, la liberadora claridad de finalmente ser honesta conmigo misma sobre lo que necesitaba en esta única y preciosa vida. El pueblo costero de Cadaqués nos recibió con edificios encalados y el azul zafiro del Mediterráneo. Conocido por inspirar a artistas como Dalí, su luz tenía una cualidad que transformaba lo ordinario en extraordinario, muy parecido a lo que estaba sucediendo en mi propia vida. Alquilamos habitaciones separadas en una pequeña pensión con vista al puerto, estableciendo límites que respetaban la complejidad de nuestra situación. Este no era un escape romántico, sino un viaje de autodescubrimiento que casualmente estábamos compartiendo. Nuestros días cayeron en un ritmo, mañanas en las que él fotografiaba la cambiante luz sobre el agua mientras yo redescubría mi escritura en un cuaderno comprado en una tienda local. Tardes explorando calas y pueblos escondidos, recopilando historias de pescadores y artesanos para su proyecto y para mi voz creativa recién despertada. Una semana después de nuestra llegada, nos encontramos con Antonio, el socio comercial de Carlos, en un café junto al mar. Su sorpresa al vernos juntos era evidente, aunque amablemente se unió a nosotros para tomar café sin preguntas directas. Carlos mencionó que estabas tomándote un tiempo, dijo cuidadosamente. Parecía pensar que estaba sola. La vida rara vez es tan simple como la presentamos a los demás, respondí, encontrando su mirada directamente. Más tarde, Antonio pidió hablar conmigo en privado. Mientras caminábamos por el puerto, reveló lo que aparentemente muchos sabían excepto yo. Las aventuras de Carlos habían sido un secreto a voces en su círculo profesional durante años. Nunca dije nada porque no era mi lugar, explicó Antonio. Pero viéndote ahora, con esta nueva luz en tus ojos, quizás su comportamiento fue una bendición disfrazada. Esa noche, sentada en las rocas viendo la puesta de sol, compartí las revelaciones de Antonio con el sobrino de Carlos. ¿Cambia cómo te sientes sobre todo esto?, preguntó. Confirma lo que ya intuía, que mi matrimonio ha sido una ilusión durante años. Pero no justifica ni simplifica lo que está sucediendo entre nosotros. Me giré para enfrentarlo completamente. Necesito que entiendas algo, no estoy dejando a Carlos por ti. Estoy dejando una situación que no era auténtica para encontrarme a mí misma de nuevo. Tú eres parte de ese viaje, una parte importante, pero no la razón. Asintió, tomando mi mano. No quisiera ser la razón de alguien. Preferiría ser su elección, hecha libre y claramente. Bajo el vasto cielo mediterráneo, compartimos nuestro segundo beso, no impulsado por la atracción prohibida o la debilidad momentánea, sino por el respeto mutuo y la conexión genuina. Este beso contenía promesa en lugar de culpa, posibilidad en lugar de transgresión. A la mañana siguiente, Carlos llamó. Nuestra conversación fue difícil pero necesaria, su negación inicial cediendo paso al remordimiento cuando se dio cuenta de que yo tenía evidencia concreta. Cuando mencioné que no estaba sola en mi viaje costero, su shock y enojo fueron predecibles. Sin embargo, debajo de su reacción, percibí casi un alivio, como si mis acciones de alguna manera equilibraran la ecuación moral de nuestro matrimonio fallido. No sé qué sucede a continuación, le dije sinceramente. Pero sé que no podemos volver a lo que no estaba funcionando. Después de la llamada, caminé hacia el puerto donde encontré al sobrino de Carlos preparándose para una sesión fotográfica al amanecer. Sin palabras, me uní a él, observando mientras capturaba los barcos pesqueros que salían al mar, una metáfora perfecta para mi propio viaje hacia aguas inexploradas. Un año después, estoy de pie en la terraza de una pequeña casa en Cadaqués, el mismo pueblo costero donde comenzó mi viaje de redescubrimiento. La brisa mediterránea trae el aroma a sal y jazmín mientras doy los toques finales a mi manuscrito, una colección de poemas y breves ensayos sobre la transformación en la mediana edad. Mi agente literario cree que resonará con muchas mujeres que se han encontrado en encrucijadas similares. El divorcio se finalizó hace 6 meses, amistoso al final a pesar de las circunstancias. Carlos y yo alcanzamos un lugar de conversación honesta que nos había eludido durante nuestro matrimonio. Ambos reconocimos nuestros roles en el colapso de la relación. Su infidelidad y ausencia emocional, mi fracaso en comunicar mis necesidades y mi progresivo distanciamiento.
Nos convertimos en extraños viviendo vidas paralelas, admitió durante nuestra reunión final. Quizás siempre lo fuimos. Hoy es la inauguración de la exposición fotográfica que presentará mi trabajo junto al de su sobrino, mis palabras acompañando sus imágenes en un proyecto titulado Segundas Oportunidades. Nuestra colaboración profesional evolucionó naturalmente a partir de nuestra conexión personal, cada uno de nosotros inspirando al otro hacia una mayor autenticidad creativa. Nuestra relación se ha profundizado a lo largo de los meses, libre de las sombras de secreto y culpa que marcaron su comienzo. Hemos avanzado lentamente, dándonos espacio para sanar y crecer individualmente incluso mientras exploramos nuestra conexión. Él mantiene su apartamento en Barcelona mientras yo me he instalado en esta casa costera, un arreglo que honra tanto nuestra independencia como nuestra unión. Mientras me preparo para la inauguración de la exposición, reflexiono sobre el complejo camino que me llevó aquí. No hay claridad moral perfecta en las relaciones humanas. Navegamos con luz imperfecta, tomando decisiones con consecuencias que no podemos prever completamente. Sin embargo, he aprendido que la autenticidad debe guiarnos en última instancia, incluso cuando la convención y la comodidad argumentan lo contrario. Mis estudiantes solían preguntar por qué los personajes literarios tomaban decisiones autodestructivas por amor. Ahora entiendo que lo que parece autodestrucción desde fuera puede ser en realidad autopreservación de la verdad esencial de uno. Escucho pasos en las escaleras y me giro para verlo llegar, bolsa de cámara colgada sobre su hombro, ojos brillantes de emoción por la exposición. ¿Lista para esta noche?, pregunta, uniéndose a mí en la terraza. Lista para todo, respondo, tomando su mano. Juntos miramos hacia el horizonte donde el azul del mar se encuentra con el azul del cielo, un recordatorio de que los finales y los comienzos son a menudo indistinguibles, y que los viajes más significativos raramente siguen los caminos que inicialmente imaginamos para nosotros mismos. Lo que importa, al final, no es que vivamos sin errores o complicaciones, sino que vivamos auténticamente, con el coraje de reconocer cuando hemos superado las historias que una vez escribimos para nosotros mismos, y la sabiduría para comenzar de nuevo.